gracias al Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello, a su directora Mabel Calderín, que está por acá con nosotros, que la saludamos, también a la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, al Centro de Investigación de la Comunicación, que está presente hoy con nosotros, con su director y una de las investigadoras para la disertación que tenemos acá, y el Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad. En conjunto han contribuido a que este pequeño seminario se pueda dar. Estamos aquí reunidos los profesores, doctores Gustavo Hernández, director del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, y la doctora Joana Pérez Daza, investigadora, comunicólogo, curadora especializada en fotografía. Y bueno, vamos a disertar hoy sobre obra abierta de Umberto Eco. Vamos a reencontrarnos con este libro extraordinario que fue escrito en los años 60 y que sin embargo tiene una extraordinaria vigencia hoy en día, y que lo que vamos a pensar cómo cómo podemos volver desde el siglo XXI hasta ese libro, y que ese libro nos dé respuestas sobre el mundo de hoy. Bueno, inicio yo una presentación con una introducción a obra abierta de Umberto Eco. Y permiso, voy a compartir pantalla. ¿La ven ahí? Gustavo, Joana, ¿se ve? Muy bien. Se ve. Sí, todo bien. Muy bien. Volver a obra abierta. Obra abierta de Umberto Eco, uno de sus libros más curiosos, más particular, más extraordinario, y sin embargo es quizás uno de sus libros más avanzados, más adelantados, pero también su libro más intuitivo sobre la transformación que el mundo, la inteligencia, la tecnología estaba dando a mitad del siglo XX. Con obra abierta, Umberto Eco, como otros intelectuales, artistas, capta no solamente el momento epistémico que estaba emergiendo desde los años 50 aproximadamente, y que luego nos traería a el mundo entero con la globalización, la posmodernidad y todo este movimiento intelectual que se dio en ese momento. Esto, vamos a decir, fueron obra abierta, y otros libros importantes que ya vamos a ver fueron, bueno, quizás los primeros anuncios de una transformación que se estaba dando en el conocimiento y en la inteligencia y en el modo de abordar el mundo, no solamente en las humanidades, sino también, bueno, en la ciencia, que ya venía presentando una influencia para las humanidades muy importante desde principios del siglo XX. Obra abierta se da su primera edición en 1962, pero entra dentro de este contexto que les digo, en un mundo y en un momento en que están saliendo una serie de obras extraordinarias. Yo puse algunas que ya nos mostraban otras estéticas diferentes a las que estábamos acostumbrados, con todo y las vanguardias, ¿verdad?
pero eran estéticas que estaban además anunciando la salida y el fin de las vanguardias finalmente hacia los años 70 y los años 80. Ya aquí había un anuncio de todo esto y de la transformación en las estéticas contemporáneas de la idea, perdón, de sucesión de vanguardias a la idea de disrupciones múltiples en el escenario del pensamiento, en el escenario de la creatividad. Estas ideas que están en este libro, compuesto por varios ensayos, las había presentado Umberto Eco en el Congreso Internacional de Filosofía en 1958. Ya él había anunciado como una ponencia estas ideas y luego las reúne en este libro que se publica en 1962. Pero veamos en qué contexto. En 1952, un poco antes de que Umberto Eco presentara estas ponencias en el Congreso, ya John Cage había compuesto 433, una de sus grandes obras, donde permite que el silencio nos muestre la composición musical de el espacio que no estamos acostumbrados a escuchar. En 1962, justo cuando se presenta este libro, también Andy Warhol muestra al mundo su sopa Campbell y pues se da, emerge aquella idea extraordinaria de la reproducción. En 1963, Julio Cortázar publica Rayuela y causa un impacto tremendo en la literatura, en, bueno, lo que sería, aunque ya vamos a ver que ninguna obra es abierta por definición absoluta, pero bueno, lo que podría ser una aproximación increíble a la idea de obra abierta en esta lectura múltiple que ofrece Julio Cortázar en Rayuela. McLuhan en 1964 publica un libro que va a transformar el pensamiento en la comunicación y que va a abrir desde la Escuela de Toronto toda una línea que hoy sigue repercutiendo en el pensamiento contemporáneo. En Venezuela, en 1965, el maestro Rolando Peña inaugura Testimonio y también Homenaje a Henry Miller, que son las dos primeras experiencias de arte multimedia que se dan en el país. Y Rolando Peña, bueno, es un precursor en esto. En 1967, Jacques Derrida presenta De la gramatología en esta misma línea. En 1968, Osvaldo Trejo, gran escritor venezolano, hace su primera obra experimental, que es Andén Lejano, y logra una influencia importante en la literatura venezolana y abre este espacio de experimentación hacia el interior de nuestro país. En 1969, Julia Kristeva presenta sus dos tomos de semiótica, Semiótica 1 y Semiótica 2, donde rompe con el discurso del estructuralismo y vuelve hacia el problema del texto como una producción sin producto, como una producción, ¿verdad?, cuyo fin no está en revelar una estructura, sino en revelar el juego de interrelación de todos los textos entre sí en la cultura. Y un evento muy importante en 1971 también se da Imagen de Caracas, liderada por Jacobo Borges, y ese es otro de los grandes espectáculos multimedia que se dan en Latinoamérica en ese momento. Era un gran momento para Venezuela. Estos estaban celebrando los 400 años de Caracas y bueno, Jacobo Borges junto con otro grupo de artistas y arquitectos monta este espectáculo multimedia en
1971. Fíjense que pues, Obra Abierta no sale de la nada. Obra Abierta sale en este contexto de transformación y en 1964, en este mismo contexto, se da la Feria Mundial en Nueva York. En esta Feria Mundial en Nueva York, que estaba dedicada a la imaginación y el pensamiento, IBM hizo un stand extraordinario, impresionante, que lo llamó Think, piensa, y fue diseñado por Eero Saarinen y Charles Ames. Bueno, este pabellón de IBM estuvo completamente dedicado a la nueva forma de relación entre las máquinas y los seres humanos. Y esa nueva forma de relación pasaba justamente por una apertura que ya estaba hablando de múltiples pantallas, múltiples formas de pensamiento, apertura, juego del lenguaje, juego visual, interrelación entre los discursos simbólicos, imagen, palabra, gestualidad, cuerpo. Y bueno, en este escenario extraordinario, fíjense que dentro de esta especie de geode que está ahí, que lo llamaron el huevo de la feria, adentro había un enorme cine, que es el que tienen aquí arriba, y con múltiples pantallas. También hay un ejemplo del lado derecho. Y la gente entraba a ver una película ahí donde había una lectura como la de Rayuela, ¿verdad? Una lectura abierta, interpretativa, de pasar por distintos estadios, de la necesidad de la atención y de la voluntad del espectador para poder reunir todos aquellos fragmentos en una obra que se hacía para cada quien como un conjunto específico. En sí misma era una multiplicidad de efectos sensoriales y visuales. Bueno, esta fue la Feria de Nueva York, que también estuvo en este contexto. Umberto Eco nos presenta un trabajo donde la idea de obra, ¿verdad? En esta aproximación teórica al mundo contemporáneo, ya no puede ser visto como una unidad absoluta mostrada por un autor y cerrada en un código específico que la determina, sino que una obra es un mensaje ambiguo, un mensaje plural. Y este mensaje ambiguo, este mensaje plural, convive en un solo significante. Aquí tenemos un ejemplo de la obra de Raymond Queneau, donde la lectura del poema, de un poema, al poder variar estas tiras, se hace de alguna manera infinita. El poema es un cosmos. Y entonces Umberto Eco va a hablar de desorden fecundo de una obra. Y va a decir, una obra no es un caos absoluto, aunque esté dado como un mensaje ambiguo y plural, es algo que se puede reconocer, ¿verdad? Y que puede ser agrupado, pero es en sí mismo un desorden fecundo. Está en el contexto de una poética, y ese contexto de esa poética, que era la poética emergente de la cultura contemporánea en ese momento, una poética que privilegiaba el proceso sobre el producto. El proceso era muy importante y lo que las obras mostraban era justamente la experiencia del proceso. Y entonces la obra de arte se abría hacia formas orgánicas y donde se fusionaban diversos niveles de experiencia. Y estos niveles de experiencia tenían justamente que ver con la experimentación de estos procesos donde se integran múltiples sensorialidades visuales, táctiles, auditivas. Se estaba desmontando, como decía McLuhan, el sistema dominado por la vista
que se inauguró en la era de Gutenberg y se estaba pasando a una atmósfera de sensaciones integrales, holísticas, que era la atmósfera de la obra contemporánea. La estructura de una obra en sí misma es un sistema de relaciones, entonces, es un modelo general y por eso una obra puede tener una unidad, pero no es una unidad dictaminada por un centro, sino que es una unidad que se da dentro de este sistema de relaciones extraordinario. Una obra, por lo tanto, y esta palabra estuvo con mucha fuerza, esta frase tuvo mucha fuerza durante esa época, viene a ser una operación cultural y una operación poética. Los artistas hacían operaciones culturales, hacían operaciones poéticas, porque la idea de centrarse en el proceso tenía que ver con que yo no estaba otorgando algo terminado, sino que necesitaba de la participación del público al que yo me refería. Y por lo tanto, bueno, Umberto Eco en el libro nos habla de dos formas de estéticas que comienzan a separarse. Una estética definida, terminada, que es la del autor, la que se había tenido hasta ese momento, y una estética, ¿verdad?, de la apertura que está relacionada al goce. Y esto es importantísimo. Roland Barthes va a hablar luego también del goce de la lectura. Y entonces la entrada del aspecto sensorial a la producción y el intercambio que la obra ofrece, bueno, abre un espacio al goce y al goce común, al goce que se comparte. Entonces hay una erótica de la palabra, una erótica de la imagen, una erótica del hacerse la obra de arte, que bueno, empieza a hablarnos de una apertura. ¿Qué implica esta apertura? ¿Qué es lo que Umberto Eco anuncia con este libro? Que una obra abierta es una obra que no está terminada. Y esa idea de que no está terminada está centrada en la posibilidad de compartir la experiencia. No se trata de los non finito de la pintura clásica. En este caso, una obra no terminada es una invitación, ¿verdad?, a la experiencia. Y eso como proceso semiótico, pues es un proceso de involucrar y hasta de intoxicar la misma obra con la presencia quizás de multitudes. La obra abierta es una obra ambigua. Está dada sobre la ambigüedad del discurso poético, y este discurso poético es un cosmos de multiplicidades interconectadas. La participación, la colaboración, ¿verdad?, implica una modificación continua, ¿verdad?, y una mecánica de combinatorias que se da en toda obra como obra en movimiento. Es decir, la obra siempre está viva en ese sentido. Y la obra no se puede reducir necesariamente al objeto, sino a esas relaciones que están dadas ahí. Humberto Eco pone como ejemplo las nubes de Calder del aula magna de la Universidad Central de Venezuela, y uno podría colocar también como ejemplo toda la obra extraordinaria del cinetismo que estaba en ese momento en boga y con mucha fuerza. Y bueno, la idea de que la obra de Jesús Soto o la obra de Carlos Cruz Diez no está en el objeto, sino está en las relaciones, justamente en ese cosmos de multiplicidades interconectadas, que Jesús Soto dirá, mi obra está en el quantum filosófico, pues su obra era invisible, estaba dada de relaciones y de experiencia. Entonces, Umberto Eco nos anuncia que el arte viene a ser finalmente no la realidad, ni la mímesis de la realidad, ni algo que va a sustituir la realidad, sino que en esta experiencia, en esta posibilidad de crear una poética de la experiencia, una poética del movimiento, la obra es un complemento de la realidad, aumenta la realidad, la complementa. Y eso creo, para él, entendió que
esto estaba dado también por los vínculos extraordinarios que la obra de arte tenía ahora con la ciencia y con la tecnología. La influencia del pensamiento de Albert Einstein y de toda la teoría de la indeterminación de Heisenberg y de toda la física contemporánea en el arte contemporáneo, en la literatura, en la cultura general, pues hacía que la obra estuviese vinculada directamente a ese modo de la física del siglo XX de, bueno, presentarnos la realidad. Entonces, esto, por supuesto, abrió el mundo a nuevas tecnologías, a nuevas formas de entender, nuevas formas de vinculación, a nuevas provocaciones. El Mao de Andy Warhol abre de manera impresionante todo lo que había sido la iconografía hasta ese momento y lo abre ¿hacia dónde? Lo abre no solamente a la cultura popular, a la cultura del mercadeo y a la cultura, sino que lo abre al Technicolor también, lo abre a los procesos de técnicos de la imagen del momento, lo abre a la repetición, lo abre al simulacro. Y bueno, esa apertura, este Mao que está ahí, ya no es un dictador que está sobre la Plaza Roja, bueno, sino que es un simulacro, una sombra que fluye por el universo. Como ya me queda casi nada, me pasé un poco, ¿verdad? Concluyo con algo que es muy importante para Umberto Eco: el concepto de obra abierta no es un concepto crítico, no es una categoría en la que yo voy a separar el mundo y decir esta obra es abierta, esta obra es cerrada, porque por supuesto eso inmediatamente comenzó a ocurrir. Si no es un modelo hipotético, es un modelo teórico, es una posibilidad de pensar, ¿verdad? Y como todo hombre inteligente y además, bueno, un pensamiento semiótico extraordinario, Umberto Eco entendió que no podía crear, si él estaba hablando de obra abierta, crear entonces un paradigma desde el cual se comenzarán a definir todas las obras de arte del momento. Bueno, con esto concluyo mi pequeña introducción al pensamiento de Umberto Eco, que es enorme en esto y que solamente pues daba chance de presentarle algunas líneas generales para que ahora Joana Pérez Daza nos haga navegar por algunas ideas que nos pueden hacer entender cómo la obra de Umberto Eco puede ser leída en la contemporaneidad. Joana. Ok, gracias Humberto por la invitación. Estoy compartiendo la pantalla. Bueno, reafirmar el agradecimiento a la Universidad Católica Andrés Bello, al Centro Cultural, a esta alianza entre el SIC y el CIF, y bueno, a la Escuela de Letras que digamos nos acoge en esta oportunidad. Cuando Humberto me comentó esta actividad, de alguna manera conecté con mis áreas de investigación, que es la imagen, que es la comunicación visual y específicamente la fotografía, y también buscar la manera de hacer una relectura aproximándonos, digamos, al contexto actual, al siglo XXI, y cómo esta teoría, este planteamiento, este modelo, como lo ha presentado Humberto, pues nos puede de alguna manera presentar ciertas rutas para entender la imagen y otra de mis áreas de interés, que es el fotolibro. Entonces parto de la idea que repito también en mis clases de teoría de la comunicación, cuando muchas veces esos modelos teóricos, esos planteamientos nos resultan distantes, nos resultan en cierta manera ajenos, y entender el asidero de que no hay nada más práctico que una buena teoría y que siempre es importante atraerlo a nuestro propio escenario, a las complejidades actuales.
Entonces, mi intención hoy, con esta breve presentación, es básicamente hacer una actualización de obra abierta desde los discursos estéticos contemporáneos, en los que es importantísima las decisiones que quedan en manos del intérprete. Ya no estamos hablando únicamente de lectores pasivos, sino que también hay una acción y hay una decisión que va permeando ese proceso de recepción. Obra abierta entonces promueve en el intérprete esto que pudiésemos llamar acto de libertad consciente, estimulando respuestas, relecturas y, lo que es muy importante, otras miradas. Hablo siempre desde mi campo, que es la comunicación y la cultura visual. Entonces, otras miradas, otras formas de ver que, por supuesto, van a también a introducir aportes que no descartan para nada, pues, la dimensión emotiva e interpretativa. Entonces, por ahí va un poco esta presentación, y lo conecto porque fue precisamente Umberto Eco quien también muy temprano señaló que las imágenes deben ser leídas y consideradas textos visuales y por ende ameritan una lectura. En el campo de la fotografía, incluso hoy en el 2020, hay toda una discusión sobre la alfabetización visual, sobre si se lee o no se lee una imagen, y Umberto Eco, desde la semiótica, va introduciendo algunos caminos que dicen sí, las imágenes son textos visuales, requieren una lectura. Entonces, bueno, obra abierta a la luz del siglo XXI. Hay aquí una frase que me encontré más reciente, donde al mismo Eco le preguntan, ¿no?, sobre la vigencia o no, sobre los cuestionamientos de este planteamiento, y quiero compartirles esta frase. Él dice: tenemos que admitir que la obra abierta, en condiciones sociológicas favorables, es una contribución positiva a la educación estética del público, y que debemos sacudir la mera inercia estilística de la dupla presentación-contemplación, para lo cual resulta invalorable el auxilio de una sensibilidad perceptiva de múltiples miras y lectura, como único recaudo para una genuina apertura polivalente de la obra de arte. Entonces, bueno, ¿cómo podemos digerir esto, no solo a la luz del siglo XXI, sino también desde áreas más específicas? Entonces, bueno, básicamente traigo aquí dos ejemplos desde la fotografía, con las que he estado vinculada, con las que he estado participando, y que a mi modo de ver pues han sido invitaciones. Ya Humberto lo mencionaba, esa obra inacabada, que es también una invitación, es un discurso que se reconstruye y que se reacomoda, que fluye y palpita, que vibra con y para el espectador, un espectador que es activo y que deviene en intérprete e incluso en coautor o en lector cómplice. De manera que la obra abierta es fértil, pero es fecundada por el intérprete. Entonces, bueno, quiero presentarles dos ejemplos. Juan Toro Díez es un artista visual, fotógrafo, amigo, que ha centrado su obra básicamente en el tema de la violencia, esa violencia en Venezuela en sus múltiples expresiones. Y en sus inicios presentó este trabajo, un trabajo muy frontal, donde la violencia está presente casi que de manera literal, ¿no? Son cadáveres, son familiares, es la ausencia, es el que ya no está, es el que ha sido arrebatado de la vida y que pierde también identidad porque se convierte en un número más, en un muerto más. Entonces Juan Toro empieza a meterse en la morgue, a hablar con los familiares, a hurgar en este tema realmente complejo, y hace una exposición en la ONG, la organización Nelson Garrido,
donde va presentando estas imágenes repletas de sangre, de muerte, imágenes realmente incómodas. De hecho, nosotros venimos desarrollando esa línea de la fotografía incómoda, donde por la crudeza de la imagen, la gente prefiere voltear la mirada, la gente prefiere no ver, porque son imágenes que realmente perturban. Y esto fue lo que ocurrió en ese momento. La exposición se presentó en este gran mural de sangre, de violencia, y la reacción de la gente fue salirse. La reacción de la gente fue: no quiero mirar, no aguanto mirar, e incluso otras consideraciones que han bordeado siempre el fotoperiodismo y también el arte, de cuestionar la ética del fotógrafo, no lo que se está registrando. Entonces, bueno, porque el fotógrafo se cuestiona y se habla de morbosidad, de amarillismo, y se da una discusión que diluye realmente el problema, que es por qué existen estas imágenes, por qué nos están matando, por qué los cuerpos en la morgue son tratados de esa manera. No es la fotografía lo que los hace indignas. ¿Qué ocurre? La reacción del público fue salirse. La sala quedó vacía, la gente quedó muy incómoda, muy perturbada, y bueno, se logró en cierta manera y en un contexto determinado, se logró una reacción, un agite, una incomodidad. Pero esa incomodidad al artista lo llevó años más tarde a replantearse este mismo trabajo. O sea, estas mismas fotografías, ahora a mostrarlas de otra manera. Y es así que en el 2018 presentamos en la Galería 3 y 3 la exposición que titulamos Puntos Suspensivos. Era una continuación, era un discurso en construcción. Y en esta oportunidad, ¿qué hicimos? Retomamos esas imágenes que acabo de mostrarles, que se presentaron años atrás en la ONG y que la gente volteó la mirada, que la gente no aguantó, que el estómago no resistió, y decidimos por todos esos elementos cubrirlas. Decidimos taparlas y dejar breves pistas, algunos gestos, dejar insinuaciones. Hicimos otra vez ese muro de dolor, de luto, y en esta oportunidad dejamos en manos del espectador la decisión de mirar o no. Señalamos, mencionamos, insinuamos, pero finalmente era el espectador el que decidía cuánto y hasta dónde acercarse. Esas imágenes fueron presentadas igual en estos muros negros. Además, el plástico con el que se usó era el plástico que colocan en los ataúdes. Pocas personas lo saben, y más bien remites como esas bolsas negras de basura. De manera que había también algunas metáforas allí entre esos cadáveres que ahora son desechos, pero también en esa parte luctuosa que obviamente acompaña el dolor, acompaña la pérdida. Así fue parte del montaje. Aquí estábamos de alguna manera presentando ese muro y dejando esas insinuaciones. Esas insinuaciones que eran parte de las decisiones que conjuntamente iba tomando el artista, también con mi ayuda como curadora. Hicimos un texto de sala que no podía ser diferente. No queríamos repetir una estructura que no acompañara estética y conceptualmente lo que se estaba presentando. Y el texto finalmente era solamente palabras, era ir colocando, vomitando, expulsando todas esas palabras que muchas veces están también atrapadas, pero que vienen de alguna manera arropadas por este escenario, ¿no? Entonces, cuerpos, identidad, vestigios, empaquetados, cajón, fluidos, desgarrados, retomar, inacabado, en fin. Luego empezamos esas palabras a combinarlas y entonces hablábamos más de conceptos: ceguera inducida, segunda mirada, acceder al fragmento, silencio traslúcido, cerrar los ojos, voltear el rostro,
etc. Y finalmente nos encontramos, buscamos y organizamos algunas frases dichos por otros, por escritores, por artistas, por fotógrafos, y que remitían también algunas de las ideas que estaban allí presentes. Solo una cosa no hay, es el olvido, todo era confusión. Entonces Lucía se arrancó los ojos y se los envió en una bandeja. Ver no es suficiente, hay una grieta en todo, así es como entra la luz, las tinieblas cubrían los abismos. Y entonces hicimos esta suerte también de cadáver exquisito, donde se estaba construyendo, donde no había autoría. Obviamente había que firmar allí como curadora lo del texto de sala, pero era una construcción que fue tomando de aquí y de allá. Y el texto de sala también buscaba de alguna manera dejar esos puntos suspensivos, dejar esa construcción. Incluso decidimos tapar completamente una imagen, decidimos retar la imaginación y descubrimos que lo que se imaginaba que estaba detrás de esta imagen era incluso más fuerte y más contundente que lo que estaba realmente mostrado, porque la imaginación no tiene límites, porque en la imaginación y en esa construcción que hacía el espectador había una fuerza y una crudeza y unas combinaciones, una permutación incluso más potente. ¿Cuál fue la respuesta? El día de la inauguración. El día de la inauguración se convirtió prácticamente en un performance colectivo donde las personas, al ver la obra, al ver esas insinuaciones, quedaron inconformes. Y así como en la sala anterior, en la ONG, decidieron no mirar y decidieron salirse, en este caso la reacción fue a la inversa. Nosotros tapar, ahora los espectadores necesitaron ver. Y en ellos quedó la posibilidad de ir y descubrir, de ir y decidir hasta dónde mirar. Y rompieron, y rasgaron, y miraron. Y era muy curioso porque incluso personas del medio, fotógrafos respetados, artistas reconocidos, que tienen hacia la obra y hacia la dignidad de la obra como objeto cierto respeto, cierta distancia, pues se atrevieron a aproximarse y a rasgar. Era una necesidad de ver que venía precisamente por el velo, por lo que estaba tapado, por lo que estaba cubierto. ¿Qué hizo entonces el artista? Luego del día de la inauguración, luego de este performance colectivo, y que muchas de las imágenes, como estaban expuestas, se vieron realmente afectadas, decidió, aquí quizás lo pueden ver mínimamente, pero decidió ir nuevamente y remendar. Y entonces con tape negro volver a hacer como una sutura sobre esa herida, ir y recomponer. Entonces se da, a mi modo de ver, una obra abierta, inacabada, en reconstrucción, en fluido permanente. Aquí esta obra es remiendo, es herida sobre herida. Son muchas veces esas heridas que no terminan de sanar y que tocamos y se vuelven a activar ese dolor. Entonces era este juego. Aquí está el muro otra vez reconstruido. Obviamente no queda como el original, obviamente ya hay una huella, ya hay una intervención, ya hay múltiples acciones que la van conformando y que la van perfilando. Entonces, bueno, esto de alguna manera era, fíjense que aquí se rasgó incluso donde no estaba insinuado. Aquí se buscó, las personas sintieron esa necesidad y esa libertad, porque Juan en ningún momento les dijo qué se debía y qué no se debía hacer. Nosotros abrimos la sala, en la Galería 3 y 3 está la costumbre de que en los días de la inauguración simplemente se abre la sala, la gente está afuera y entra, no se hacen unas palabras, no se hace una presentación, simplemente es la obra la que está allí de protagonista. Y esto fue lo que sucedió. Las personas al entrar empezaron a preguntarse, yo recuerdo el murmullo, el ambiente fue muy mortuorio porque había mucho frío, mucho silencio y mucho negro. Era una exposición de fotografía, lo que se esperaba. Vinimos a ver,
y nos encontramos con esos muros oscuros, tapados, y empezó la curiosidad y fue como un efecto dominó, fue como una reacción en cadena que se fue contagiando. En el momento en el que uno abrió, el otro siguió, así se puede. Entonces la obra fue mutando, la obra fue transformándose y nuevamente el artista vino y bueno, así estuvimos hasta el día de cierre. Después se hicieron visitas guiadas donde ya esto estaba remendado y donde se volvía a abrir. Entonces, bueno, como reacción, como ejercicio y como reflexión teórica posterior, a nosotros nos dejó, digamos que muchísimas aristas y muchísimos temas para reflexionar. Y bueno, me parece importante en el momento en que Humberto Valdivieso nos invita a repensar obra abierta de Humberto Eco, hacerlo ya desde una aproximación concreta y específica con los elementos que tenemos a mano, y eso era un poco lo que quería. Luego hay otro ejemplo que acerca más, precisamente por los estudiantes de letras, al formato del libro y vinculado con la fotografía, pues al fotolibro. Este es un trabajo de Tonia Mengual que se hizo en 2014 y se llama Pine. Yo le voy a pedir a Norel que por favor nos comparta un pequeño video mientras yo les voy comentando de qué va Pine. Pine borra la S de Spain, de España, borra esa S líquida, desaparece y da lugar a pain, que es dolor en inglés. Podríamos considerar entonces este libro es como un estado de ánimo nacional, un retrato de la imagen nacional que ha tocado vivir en España en los últimos años. Habla de la corrupción, el paro, los recortes sociales, un momento de incertidumbre, de desesperanza, de indignación. Entonces, ¿qué lo hace? Bueno, este libro está cerrado. Este libro, para verlo, hace falta un objeto cortante para herir físicamente el libro y para acceder a ellas. ¿Okay? El rojo y el amarillo tapan las imágenes, las tienen escondidas. Para acceder a él hay que descubrir la realidad y se requiere para eso lo que ya mencionamos de obra abierta, pues tomar decisiones y una acción. El libro sin abrir o sin herir puede tratarse simplemente como un bloc de notas con hojas de colores. También puede servir, quienes dirían, si esto es un blog, pues para escribir un nuevo futuro. Pero resulta que adentro, la lectura de este libro, el autor necesita la acción del lector. En principio la podemos considerar una acción violenta, ¿no? Que es abrir, que es rasgar con un utensilio cortante las páginas del libro. En nuestras manos, en las manos del lector, está la decisión de cómo abrir las páginas, de cómo destapar esas 120 fotos que conforman el libro. Un ejemplar puede estar abierto de una forma muy regular, otro más cuidadoso, es decir, cada libro adquiere un enfoque particular a partir de cómo es abierto o no, porque incluso está la decisión de no tocarlo. Cada libro entonces es una experiencia distinta y entendemos aquí entonces el fotolibro en este caso como una experiencia diferente, única, y también entender el fotolibro como un artefacto cultural. Voy a seguir compartiendo yo mi pantalla. Ok. Denme un segundo. Entonces, bueno, este fotolibro, bueno, los colores de la bandera de España que ya no es España, que es dolor. Esta posibilidad de dejarlo así, de no hacer nada, que por sí mismo es una decisión. O la de rasgar, la de tocar, la de descubrir, pero queda entonces en manos del receptor hasta dónde miro, hasta dónde la curiosidad me lleva. Y es una decisión. Entonces, bueno, quiero darles las gracias y finalizar con esto, entendiendo
algunas cosas. A mí me llama muchísimo la atención, en este caso, ya desde las letras y desde el libro, entender que hay un autor, Gonzalo Golpe, que habla que lo más bonito de un libro es cuando lo tomas y crece en tus manos, cuando el libro seduce, sorprende, conmueve, y que los libros más interesantes son aquellos que empiezan cuando los cerramos en nuestro interior, cuando nos toman, cuando los libros nos toman incluso sin estar presentes, cuando pasamos de esa materialidad a lo inmaterial, a lo intangible. Y eso es parte de lo que quería vincular con obra abierta de Humberto Eco, ya no desde planteamientos, digamos, tan teóricos, sino desde obras concretas que a mi modo de ver, pues nos ofrecen una relectura en este momento actual. Quiero ya para finalizar recordar a nuestro querido Nelson Garrido, que en una entrevista con Justo Pastor Mellado en Chile, le preguntaban sobre el fotolibro y él decía algo muy interesante. Él hablaba de bueno, al ser material tiene que el lector juzgar, rayar, cortar, interactuar con él. Allí es realmente donde al modo de ver de lo que Nelson expresaba en esa entrevista, comienza la verdadera vida de esto, es una obra abierta y que... No sé, Joana, como que se le fue. Sí, pero escuchamos y Hola. Sí, Hola. ya Joana está de nuevo con nosotros. Sí, creo que se le fue la señal al final. Menos mal que estaba despidiendo ya la presentación. Entonces, bueno, no sé si quieres, vamos ahora con Gustavo Hernández, director del Centro de Investigación de la Comunicación, y su ponencia. Y bueno, Joana, al final, en las preguntas, si quieres redondear algo que te haya quedado en ese cierre, lo hacemos. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Humberto. De nuevo me uno a lo que dijo Joana sobre esta interesante, bella y loable sinergia que se está desarrollando pues entre la Escuela de Letras, el CIF, el SIC y la Universidad Católica en general. Me siento honrado de esta invitación, Humberto, a todos ustedes. Y bueno, Humberto, tal como te lo planteé la primera vez que nos reunimos para ir configurando este evento académico, bueno, se me plantearon varias cosas en la cabeza y me hiciste recordar mis mejores momentos cuando cursé semiótica con Alfredo Roffé, Ambreta Marrosu, Roldán Esteva, bueno, con un grupo de semiólogos, Manuel Bermúdez, que para mí, Oscar Moraña, estoy como nombrándolo porque precisamente este título que se llama Ecotransmedia, 7 apuntes para una analítica de la movilidad del presente, tiene un sentido para mí profundo y extenso, en virtud de la experiencia que modestamente uno ha tenido en el campo de la semiótica y en el campo concretamente de la semiótica de la comunicación. Y he tratado en mis apuntes para una analítica de la movilidad del presente que se articula con lo que Humberto Eco nos plantea y que tú dijiste muy bien como hipótesis de trabajo de Humberto Eco, que su obra es una invitación a la experiencia. Y luego cuando Joana cierra diciendo que, bueno, después de la lectura comienza la experiencia
la vivencia con la lectura, eso es una frase demasiado hermosa porque que seguimos en obra abierta. Y no significa que las obras están cerradas, es porque estamos en alguna forma reconociendo al lector como un sujeto activo, al lector del siglo XX y al lector del siglo XXI, que vamos a ir caracterizando a través de mis apuntes. Y he considerado, Humberto, con la relación que tenemos desde hace mucho tiempo, que son mis apuntes de mi clase para teoría literaria 4. Y me siento como tu alumno en este momento que está presentando una tarea para que lo podamos conversar, y esta tarea está colmada de preguntas, está estructurada de muchas preguntas que me hago para un maestro como tú, Humberto, que da esta materia de teoría literaria y como semiólogo reconocido en el ámbito nacional e internacional. Por eso es que me propongo estos apuntes, y me acuerdo de Christian Metz, ¿no? Porque viene de allí, de los apuntes de la significación del cine. Entonces serían mis 7 apuntes para una analítica de la movilidad del presente a partir del eco transmedia que me proporciona la reflexión abierta, profunda y extensa de Humberto Eco. Siendo así, ¿no? Yo he preparado esta breve intervención en un momento teórica, otra demostrativa, en torno a Humberto Eco, pero que Humberto Eco, cuando escribe esta obra, no se imaginó la Internet y todo lo que significa la explosión de las redes sociales y de la sociedad red que Manuel Castel teoriza de una manera magistral en la era de la información. Siendo así, la obra abierta se expande, como lo diría Margarita D'Amico en su obra Al audiovisual en expansión. La obra abierta se expande a la inteligencia colectiva de Pierre Levy, se expande a la convergencia cultural de Henry Jenkins, se expande a la analítica de la movilidad del presente, de tu persona, Humberto, se expande a George Siemens y todo lo que significa el conocimiento y la conectividad, y por supuesto a la teoría de la narrativa transmedia, cuando todos los medios cuentan, de Carlos Escolari. Esto es para decir que son mis referentes inmediatos, tal como lo podría decir Roman Jacobson cuando habla de las funciones del lenguaje. Siendo así, estos referentes me atrevo a señalar en estos momentos, porque no tengo un guión totalmente, y mi mente es una obra abierta, que entre el Humberto sin H y el Humberto con H hay una intersección importantísima. Cuando nosotros revisamos la obra, ya el texto de Analítica de la Movilidad del Presente de Humberto Valdivieso, que fue editado por Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Ya hablaremos de eso adelante. Y haciendo mi primer apunte, son 7 apuntes. Mi primer apunte, lo leo rápido, pero me inspiró el texto de Humberto, de los dos Humbertos y de todos los que acabo de señalar, diciendo esta primera frase o un discernimiento muy personal de madrugada. En esta submañana, la teoría literaria converge con la comunicación líquida de Zygmunt Bauman y con la cultura red de Henry Jenkins. Trataré de repasar y también de interrogarme sobre la narratología, estructuras metaliterarias y semióticas en la cultura contemporánea. Cultura que no es de masas exclusivamente, cultura que sí se moviliza en la analítica del presente de Humberto Valdivieso, presente que es el ya de oro de Rafael Cadena. El lector se abre ante la obra para que la cultura, su cultura y las culturas dialoguen en presente y en gerundio siempre movible, leyéndose, amándose, padeciéndose en el jardín de Borges, el de los senderos que se bifurcan,
Somos obra abierta. La labor de Sísifo. Nuestra vida onírica es obra abierta, narrativa espontánea y genuina. Eco que nos invita a reconocernos como lectores, audiencias y prosumidores. Vaya tarea la que me toca con mi ciberaudiencia. Y aquí voy a partir de este primer apunte y presento a Pierre Levy cuando nos habla de la inteligencia colectiva como una expansión de obra abierta en la sociedad red. No leo concretamente, no voy a leer todas las premisas, pero sí señalar que la inteligencia compartida en la teoría literaria, en la sociedad red, en las redes sociales, en Internet, está coordinada en tiempo real y también requiere de la movilización efectiva de las competencias de las personas, competencias intelectuales, morales, espirituales, culturales, competencias, a fin y al cabo, híbridas, donde, como decía Martín Barbero, es el proceso el que cuenta, ese tránsito más que el producto final. El objetivo también de este tipo de inteligencia que está ya insertada en la dinámica de la sociedad red implica y nos invita a algo que siempre hemos pedido en la sociedad, el enriquecimiento mutuo de las personas. Y eso es un aspecto muy pendiente, tanto en la vida, en la comunicación interpersonal, y no en el culto de las comunidades fetichizadas e hipostasiadas. Esto es importante. Es en el intercambio del consaber, en la búsqueda, como en su momento lo teorizó Antonio Pasquali, en la armonía de los contrarios, junto con Habermas, para atender a los disensos y a los consensos simultáneamente. Por eso que Wikipedia es una modalidad de representación de la inteligencia colectiva que siempre está en construcción, remozándose, revisándose y en permanente obra abierta. Incluso hay estudiosos que se encargan de trabajar este tipo de Wikipedia y atender a los temas claves que plantea en el ámbito internacional. Dos preguntas básicas para compartir con ustedes que me hago en este segundo apunte con Pierre Levy. ¿Compartimos nuestras impresiones sobre el texto literario en las redes sociales? ¿La literatura forma parte de la inteligencia colectiva o no es más que una apreciación muy personal e idílica del mundo en que vivimos? Son preguntas que me voy haciendo y que se pueden ir resemantizando en la medida en que vayamos avanzando en esta breve intervención. Sigo. Tercer apunte con Siemens y leo lo siguiente. La obra de un robot poeta llega a las librerías. Más lejos ha llegado la editorial china Kiss Publishing, que ha llevado a las librerías el poemario La luz solar se perdió en la ventana de cristal, firmado por un autor hasta ahora desconocido, Microsoft Little Eyes. Este algoritmo, creado por el gigante de la informática, ha memorizado más de 500 sonetos para ser capaz de escribir 10.000 poemas, de los que solo 139 se ha publicado. Algunos de ellos se han difundido en las redes sociales bajo distintos seudónimos y han sido muy pocos los internautas que han podido identificar la naturaleza del autor de versos como estos. La lluvia sopla a través del mar, un pájaro en el cielo, una noche de luz y calma, la luz del sol, ahora en el cielo, corazón frío, el salvaje viento del norte, cuando encontré un nuevo mundo. En este tercer apunte con Siemens y abrevando de lo que he leído de este poemario algorítmico, el aprendizaje que nos permite a través de las redes sociales, a partir de una visión de la obra abierta desde las redes,
es diversidad de opiniones. Esto no es nada nuevo. Esto se sigue insistiendo cuando se construyen las comunidades de interpretación en Internet, en la sociedad red. El aprendizaje sigue siendo un tema y el conocimiento para George Siemens y significa conectar nodos o fuentes de información especializados. Hoy en día sabemos que las redes, existen redes que se dedican a la literatura, se dedican al teatro, se dedican a la ciencia, se dedican a la historia, redes especializadas. Y se comparte con saber, incluso lo que estamos haciendo ahorita es un aprendizaje colectivo gracias a la conexión de nodos, de máquinas, que nos permite intercambiar el con saber especializado en la academia. Y el aprendizaje también puede residir en dispositivos no humanos. Preguntas que también me hago en mi clase, en mi tarea que le estoy haciendo a Humberto, como alumno. ¿Seremos capaces de adaptarnos a la literatura digital de la sociedad red? ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial con la cibercultura? Ya lo hemos visto en este poema algorítmico. Tercer apunte con Jenkins: pensar en una narratología transmedia. Henry Jenkins ni siquiera se imaginó que su teoría de la convergencia cultural iba a impactar tanto como el concepto de la era de la información de la sociedad red de Manuel Castells. Ni siquiera se lo imaginó. En las entrevistas que ofrece, él mismo se sorprende con el concepto de narración transmediática y sus características. Historias que se despliegan a través de múltiples plataformas mediáticas. Cada medio contribuye de una manera característica a nuestra comprensión del mundo, y los modelos en textos están basados en textos primigenios y productos secundarios. Y esto habría que revisarlo. Hasta qué punto la originalidad de la obra es tan atractiva y hasta qué punto los productos secundarios superan al texto primigenio. Bueno, eso es un debate que queda pendiente a través de estas preguntas. ¿El lector reacciona ante las narrativas producidas por los medios o es consciente de su rol activo como prosumidor? Porque si reacciona en un sujeto pasivo que solamente está recibiendo el mensaje y está retuiteando sin verlo, entonces se generan olas de rumores en torno a las narrativas informativas, ficcionales, estéticas, comunicacionales, y se genera lo que se llama hoy en día esa moda conceptual que llaman fake news, falsos contenidos. La segunda, la convergencia cultural solo persigue el entretenimiento. Son preguntas que me hago y me las hago con ustedes. ¿Qué cambios se perciben en la estructura del texto literario como consecuencia de la convergencia cultural entre viejos y nuevos medios? Veamos estos cambios desde los 7 principios de la narrativa transmedia. Hay 7 principios que Jenkins nos presenta y que están acá en esta lámina muy resumido, pero que todo apunta a la relación entre el lector fan, seguidor apasionado y el que produce contenidos en las redes sociales. Cualquier tipo de contenido, en este caso estamos hablando de ciberliteratura, estamos hablando de teatro, fotografía, cine, televisión, series, etcétera. Y todo apunta siempre en torno al sujeto que es activo ante las redes sociales. Fíjense que cuando, sin entrar en detalles en estos principios de la narrativa transmedia, que deberíamos ir pensando en teorías literarias que pudieran hacer una metalectura de estos 7 principios básicos, fíjense que todo gira en torno al lector. Expansión: el lector difunde esas narrativas transmedia. Por ejemplo, puede difundir una película de una novela como Crónica de pobres amantes, de Vasco Pratolini,
Agostino de Moravia, ¿verdad? Puede profundizar o explorar otros universos narrativos y de pronto el personaje de Crónica de Pobres Amantes o El Jardín de los Finzi Contini, uno de esos personajes se extrae y se convierte en el personaje principal de la obra y se crea otro universo narrativo. Tenemos también la posibilidad de que los fans, los seguidores busquen otras narrativas parecidas a la novela que yo he mencionado y se creen otros universos narrativos. Fíjense cómo esto ha cambiado radicalmente con respecto al lector del siglo XX antes de la llegada de Internet. Después viene la extracción de universos, integrar universos narrativos por parte del fan, el seguidor, e incorporarlo a la vida cotidiana. Lo que implica que cuando uno cierra el texto, se incorpora a la vida cotidiana algún tipo de mensaje, algún tipo de metáfora, algún tipo de enseñanza que nos pueda dar o algún tipo de crecimiento espiritual o de escena que nos pueda ofrecer o brindar esa narrativa. Y bueno, está la parte que concierne a la inmersión. Esa parte de la inmersión, la serialidad y la subjetividad gira en torno siempre al prosumidor que es el que le hace seguimiento, es el que promueve, es el que desarrolla todo lo que va haciendo el que desarrolla ese universo narrativo. En este caso, es el fan, el seguidor apasionado, el que le hace la promoción, el desarrollo de ese universo narrativo y que se puede convertir también en un sujeto prosumidor en un momento determinado. Esto es una asignatura pendiente para la teoría literaria. Y aquí me baso en mi cuarto apunte con Humberto Valdivieso. Humberto me dice que la sociedad del espectáculo, la información, el conocimiento, las redes y la tecnología digital se ha hecho escéptica frente a las definiciones sólidas, las identidades constituidas, los límites físicos y virtuales y las estructuras políticas tradicionales. Lo dice en su libro La movilidad del presente. Y nos preguntamos, motivados por Humberto, si no es oportuno aprovechar ese escepticismo, que no es nihilismo para Humberto, para replantearnos premisas esenciales que nos permitan hacernos de una teoría literaria que tienda puente con las nuevas formas de expresión y de contenido de las narrativas transmedia y de la literatura electrónica, la ciberliteratura, que solo puede existir en Internet. Vaya pregunta. Seguimos con mis apuntes. A partir de lo que dice Humberto en su libro, ¿cómo se produce la narrativa transmedia en la sociedad? A partir de la anterior premisa sobre la sociedad y sobre todo que es fluido, toda la forma de expresión fluida y de contenido que es fluida, siguiendo esa teoría también que nos cita Humberto de Zygmunt Bauman. Bueno, aquí tenemos dos grandes momentos de la teoría de la comunicación. La teoría frankfurtiana, ¿no? Ya no es la definición sólida de la teoría frankfurtiana. Ustedes como espectadores vieron películas, han visto películas en cine, en televisión, videojuegos, leen. Eso es antes de la llegada de Internet, pero con la llegada de Internet, el todo es más que la suma de las partes. Y con una definición líquida como la que nos presenta la movilidad del presente, los contenidos son generados por los prosumidores. Los contenidos son generados por los prosumidores. Y aquí vemos que películas, juegos y libros se unen como un rompecabezas porque se crean universos narrativos muy complejos, cuyas estructuras narrativas, la voz de relato e incluso el tiempo que estamos acostumbrados a definirlo como analexis, prolexis, elixis, cambia totalmente la manera de entender esos contenidos generados por los prosumidores. Siendo así, rápido, Matrix, Harry Potter, eso lo pueden ver en el libro de Jenkins, ¿no? Que tiene que ver con las narrativas
transmedia y cuando todos los medios cuentan, ha pasado del cine, ha pasado a la animación, a los videojuegos, a los cómics, Harry Potter también, del libro pasa al cine, a los videojuegos, etcétera. Igualmente la Guerra de las Galaxias, de la década de 70, significa, pasa a la televisión, después pasa a la animación, al cómic. Ustedes en su cultura audiovisual, en su cultura televisiva, habrán visto que existen entonces ese universo narrativo que se resemantiza a partir del canon original. Y nos cuenta Jenkins, y no lo voy a leer todo, sino un pedacito, porque me pareció muy importante a los efectos de la analítica de la movilidad y la obra de Umberto Eco, Obra Abierta. Cuando Star Wars llegó a los videojuegos, esos juegos no repitieron los eventos de la película para que vean la independencia y la creatividad del consumidor, sino que mostraron cómo era la vida de un entrenador Jedi. Tomaron otro personaje y lo pusieron como personaje principal, o de un cazador de recompensas. Escribe Jenkins en su artículo del 2003. Y bueno, y sigue siendo, sigue existiendo más ejemplos al respecto. Entonces, mi quinto apunte, ya estamos sobre el tiempo. Una analítica de la movilidad del presente debe desestimar el carácter absoluto de los patrones y coordenadas fijas. Sin embargo, ha de tomar en cuenta todos los patrones y coordenadas dados por ciertos en cualquier punto de la historia. Debe hacerlo sin olvidar que son partículas y ondas expandiéndose sin importar cuál es el punto de observación. Y aquí lo dejo para que podamos debatir y para poder conversar sobre estas posibilidades que tiene la narrativa transmedia en la sociedad de red y cómo operan también en nuestra vida cotidiana como consumidores. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, Joana, extraordinarias disertaciones. Si quieres, Gus, dejas de compartir pantalla. Perfecto. Y bueno, ahí estaba recordando, en función a todo lo que hemos hablado hoy, un verso de Mallarmé que dice: toda alma es una melodía que se debe renovar. Y yo creo que en ese espíritu de esa melodía, de esa alma, que es una melodía que se debe renovar, está maravillosamente plasmado todo esto que Umberto Eco nos ofrece en esta obra extraordinaria. Miren, quiero invitar una vez más a los amigos que nos están escuchando. Si quieren hacer preguntas y comentarios, lo pueden hacer por el panel de preguntas y respuestas o dejarlo, bueno, en el chat, lo que se sientan más cómodos. Ahí creo que fue Paola que le agradeció a Joana en el chat por la referencia que hizo sobre los libros cerrados. Eric, nuestro amigo Eric de Mininco, dice: interesantísimo, la estética del horror, de la fealdad, de lo infame, un estudio más que necesario. Y bueno, yo escuchándolo, pensando todo esto, pensando en algunas ideas de obra abierta, mientras a ver si alguien se anima a hacer una pregunta, podemos conversar nosotros un poquito también. Acá he recordado, dije, bueno, algunas ideas de obra abierta que a mí me han gustado. Y una de ellas, yo le digo a mis alumnos de letras que nosotros, los que nos encargamos de la teoría, somos
bueno, lectores medio desordenados, como lectores de literatura desordenados, pues uno lee sus obsesiones y sus amigos, y no están ordenados con la receta. Pero justamente en ese sentido, he recordado dos textos que para mí han sido muy importantes, de una poeta muy querida, Eda Armas, en un trabajo que ella hizo con el maestro Daniel Medvedov, un poema muy hermoso que dice: bifurcada la corriente, toma rumbo definido, o te quedas o te vas, con esta ilustración de Daniel Medvedov. Disculpen que la muestre así, pero no lo tenía preparado para las láminas, sino que, bueno, lo he pensado ahora en un libro que tengo acá. Y en este trabajo, Eda y Daniel Medvedov abren el ámbito de dos discursos simbólicos que terminan integrándose, yo diría que en una performance hecha entre los dos, en el modo en cómo vinculan el dibujo con la poesía, bueno, en una experiencia común de, bueno, entender el cosmos, el universo, la vida. Y recordé también a que yo diría que en sí misma fue una obra abierta en su momento, que fue una persona más avanzadísima hoy que todos estos discursos de obra abierta y todo lo que, por cierto, en esa época también se me olvidó decirlo, pero las palabras y las cosas de Michel Foucault fueron publicadas también para ese año. Y entonces, una gran poeta venezolana que en la discusión hoy de género, que es tan importante y que tiene mucho que ver con esta apertura, pues, géneros en tránsito, es decir, donde no hay forma de detenerse ya en unas categorías específicas, y entonces se ha multiplicado maravillosamente la idea de género, y quizás nuestra pionera como intelectual trans en este país maravillosa, que fue la poeta Esdras Parra. Y hay un poema de Esdras Parra que dice: escribir sobre el silencio o sobre sus trozos de vacío, pero volver a la palabra o hacia su desaparición, volver a la claridad, a la duda, una vida sencilla o a la ardua madurez del hierro, fuera de aquí anclar en el asombro esa inocencia del mutismo. Bueno, ese sentido extraordinario y esa sensibilidad de Esdras Parra, en sí mismo un ser ambiguo, en tránsito, ¿verdad? Poético, una poética del cuerpo, en un momento, ¿no?, donde todavía eso no era parte del imaginario del mundo en el siglo XX como lo es ahora, ¿verdad? Esta reflexión de Esdras Parra de volver a la claridad, volviendo a la duda, ¿verdad? Es también una aproximación a este sentido ambiguo, en proceso y en movimiento propio de obra abierta, como lo expone Umberto Eco. Que, por cierto, Umberto Eco, en su intuición, llega hasta cierto punto. Era también un hombre del siglo XX. Por eso yo quería que ustedes, ver la lectura de ustedes dos en el siglo XXI. Personas que están pensando el siglo XXI, porque cuidado que Umberto Eco después no acepta las redes ni acepta nada. Es decir, su idea de obra abierta tiene unos límites, y tiene los límites de, bueno, del sabio con cierta ortodoxia dentro de la semiótica hacia, bueno, que el discurso, por más que esté abierto, debe tener una unidad reconocible, analizable, y que pueda ser transmitida en ese sentido. Entonces, si bien Umberto Eco se abrió, y él mismo con este libro abrió esas estéticas contemporáneas,
pues Humberto Eco no era un hombre, no llegó a ser un hombre del siglo XXI, y en el siglo XXI la máxima apertura que fueron las redes, pues no fue su lectura, no fue su mundo. Y eso es interesante. No sé si me quieren decir algo de esto. Y eso no evita que uno, con lo que él nos ofreció, pueda leer el siglo XXI. Eso yo creo que es muy importante. Y bueno, Ana Karina pregunta a Gustavo el texto de Jenkins, si puedes decir cómo se llama, al que hiciste referencia. Estás en silencio, Gus. Sí, se llama Convergencia Cultural, el libro de Jenkins. Y está incluso colgado en Google. Lo puedes, está en PDF, y es un libro muy importante para poder entender los tipos de convergencia que existen en la literatura, en la pintura, en el cine, y que yo considero que con ese libro de Convergencia Cultural hay una explosión nuclear con respecto al significante y el significado que en el siglo XX no podíamos percibir. Hoy en día yo digo que la semiótica tiene una segunda oportunidad. En la época en que yo estudiaba semiótica, era la época de la cultura Gutenberg, ¿no? Y nosotros cuando hacíamos los análisis semióticos, bueno, lo que hacíamos era utilizar el código lingüístico y en algunos momentos colocar una imagen que no estaba en movimiento. Hoy en día, la semiótica, la cibersemiótica tiene una segunda oportunidad fabulosa. Ya lo ha mostrado Joana con su presentación en vivo de fotografía y del libro que se presentó en video. Nos permite a nosotros demostrar a través de la teoría literaria, a través de la semiótica, aquellos aspectos de los nuevos significantes, de los nuevos significados que se están generando en la sociedad red. Por ejemplo, yo tenía como sexto apunte las nuevas jergas, ¿no? Que se dan, ¿no? En torno a una semiótica que debería atender a estos aspectos. Lo tengo aquí compartido en pantalla como mi sexto apunte, si me permite, para terminar de responder, Humberto, ¿no? Lo tengo por acá. Ya va, aquí lo tengo. Y lo tenía por este lado, ¿no? Como sexto apunte, ¿no? Que decía, entre fragmentos, discursos y velocidad, para la persona que me preguntó sobre la convergencia cultural. Y cito a Humberto diciendo, el tránsito del siglo XXI no ha terminado y aún carece de ella. Solo permite observar fragmentos de discursos, formas de conocimiento y territorios emergentes, desplazándose a grandes velocidades y en múltiples direcciones. Nada tiene un lugar, un tiempo o una forma específica. Y esto lo puedo dibujar de esta manera, porque tengo trabajando en un modelo de comunicacional en redes sociales, que no es, y que Manuel Castel no ha concluido, pero fíjense que de todo a todo, como la narrativa transmedia o cualquier tipo de expresión a través de la ciberliteratura explota de significado y de significante hasta el punto que cada uno va armando su universo narrativo. ¿Cuál es el papel entonces de la nueva teoría literaria? Esa es la pregunta, porque cuando nos las hacemos, vemos esta jerga que usted ya se habrá actualizado al momento en que yo estoy hablando, esta jerga que dice así, amiga YOLO, LOX, OMG, cuarentena, por ciento, AX, KK, y lo que sigue de esa jerga. Y lo que estamos leyendo no es un mensaje enviado de otro planeta. Se trata de una conversación entre dos personas que dice así, con esa jerga de la movilidad del presente, porque ya no está. Amiga, solo se vive una vez, se ríe a carcajadas, la otra contesta, oh Dios mío, esta cuarentena, por cierto, dame los datos de la persona, está bien, ahora regreso, bien, te amo, besos y abrazos. Todo a través de esta jerga. Lo cual sí estamos hablando de la jerga red en presente efímero. Dejando de compartir pantalla, es como responder a ese apunte que seguía después de mi sexto apunte de lo que estaba desarrollando en mi disertación.
Mira, hay un profesor, yo le tengo mucho aprecio, que ha trabajado estos temas, lingüista, que es Ricardo Tavares, extraordinario, y que sería interesante que esto, discutirlo con él, porque, bueno, Ricardo se ha aproximado mucho al análisis de toda esta jerga y estos neologismos del lenguaje en Internet. Hay dos comentarios, los voy a hacer para que ustedes lo aborden. Moisés nos dice, sí, la modernidad es móvil, eso significa que cada hecho individual se vuelve menos significativo. Mayor cantidad de contenido significa que cada pieza individual pierde relevancia. Si el mundo moderno es movimiento, es más fácil ser olvidado más rápido dentro del constante devenir de la vasta Internet. Y Paola Reyes nos dice, muchísimas gracias por esta experiencia. La última diapositiva es posible tenerla. No sé, me imagino que es la de Gustavo. Me pareció muy interesante para repasarla. Me encantó la frase, mi mente es una obra abierta. No estudio filosofía, pero gracias a estos seminarios me he interesado muchísimo en estos tópicos. Mi aproximación a Umberto Eco comenzó en la estructura ausente y no voy a dudar en revisar esta obra que se ha debatido hoy. Hay un tema que me llama la atención y me gustaría saber sus opiniones. Y es que el texto también se transforma por experiencia individual. Es decir, la obra cambia cuando cambia su lector. Esto también se relaciona con las multiplicidades conectadas que mencionaban al inicio. Bueno, voy a terminar de leer todas y después las discutimos en general por el tema del tiempo, ¿no? Que ya no queda tanto. Paola Reyes nos pregunta, ¿es que se diferencia la obra abierta del concepto de texto de Kristeva? Muy interesante. Y María Di Muro dice, buenos días, muchas gracias por estas presentaciones, considerando la propuesta de Umberto Eco y además de las ideas que se han formado a partir de su planteamiento, ¿cómo pudiera considerarse la persistencia académica de teorías y formas de análisis para acercarnos a las obras? Podríamos hablar de un diálogo entre la propia experiencia de lo estético y la experiencia de los otros, más que de un concepto de teoría. Bueno, eso está muy interesante también. Joana al inicio hizo una referencia importantísima sobre lo que implica abordar la teoría y abordar el mundo desde la teoría. Y José Vívenes nos dice, buen día, claras disertaciones sobre el arte como conocimiento y espacio significante de comunicación y especulación y sus relaciones con otros espacios de visibilidad cultural, su polivalencia. Pero estamos a la espera de propuestas inciertas o del silencio de la obra, del silencio del arte o del autor, como lo plantea Susan Sontag. Bueno, muy interesante. José, lo saludo, gran artista venezolano que, bueno, pudiésemos colocar aquí también entre los ejemplos que trabajaríamos de obra abierta. Bueno, hay muchas cosas, pero si quieren, bueno, vamos tomándolas por parte. No sé, Joana, si quieres. Joana, te quedó el paquete a ti. ¿Me escuchan, Humberto? Te escucho, sí. Sí, no, bueno, interesantísimas las preguntas. Yo creo que de verdad deberíamos plantearnos un seminario de varios días, ¿no? Bien estructurado porque, y sumando otras voces, ¿no? Porque creo que el tema lo amerita. Un poco apuntando aquí algunas de las cosas, empiezo por la referencia de Vívenes, también saludándolo, de Susan Sontag, porque, bueno, Sontag se aproximaba, digamos, al arte entendido como experiencia cultural, y en ese libro maravilloso de Ante el dolor de los demás hace como ese recorrido exhaustivo por distintos episodios, y justamente por distintos episodios donde la fotografía concretamente ha sido la que nos ha llevado a lugares y a momentos que de otra forma no viviéramos. El ejemplo de la guerra. Pocos hemos estado en una guerra in situ, pero a través de las imágenes tenemos esa representación y está dentro de nuestro imaginario, aunque ya más adelante niega el concepto de imaginarios colectivos, pero sí dentro de las representaciones visuales y de las ideas que nos conformamos sobre el mundo y sobre esos episodios que no vivimos directamente, pero
que nos causan ese malestar, esa incomodidad y ese título que ella le da a la obra, ¿no? De frente al dolor de los demás. Y lo conecto porque precisamente Juan Toro, que es el artista que les he presentado, con quien yo trabajo cercano, en una entrevista que le hace Hugo Prieto para Pro Da Vinci, él plantea sobre su obra en particular y parafraseando a Susan Sontag, que es que ya no estamos frente al dolor de los demás, ya nosotros estamos retratando nuestro propio dolor, ya no es un dolor ajeno, distante, de por allá, de la guerra de Bosnia, de la Segunda Guerra Mundial y Robert Capa en la Guerra Civil Española y de los milicianos. No, 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 no. Estamos fotografiando, estamos retratando nuestro propio dolor, nuestro propio muro de los lamentos, esa franja negra, oscura que les mostraba en la foto. De manera que conecto con lo que decían, lo que preguntaba Moisés, ¿qué es la experiencia significativa? Dentro del cúmulo de información que estamos recibiendo, que existe y que desde la comunicación ahora se habla de infoxicación, de esa sobreabundancia que también abruma, que también puede ser dañina, cómo nosotros logramos sacar con pinzas o cómo logramos conectar con cosas en particular. Y es la experiencia significativa lo que hace. Roman Gubern, en el libro del bisonte a la realidad virtual, él pregunta, ¿no? Parte de cuáles son en esta época de sobreabundancia visual, cuáles son las imágenes que prevalecerán. Y en algún momento dice, bueno, son las que griten más. Y otros después le dicen, no, no son las que griten más, son las que hagan silencio. Entonces podemos hablar del silencio de la imagen. Bueno, aquí viene la parte de la experiencia, aquí viene la parte, y también un poco parafraseando a Gustavo, que habla de que lo efectivo es lo afectivo, y eso afectivo tiene que ver con las emociones y tiene que ver también con las singularidades, porque sí, podemos hablar de inteligencias múltiples, podemos hablar de un mundo hiperconectado, podemos hablar pues de la sociedad red y de todos los nodos que se dan allí, pero resulta que lo que realmente penetra y punza muchas veces son hechos concretos, locales, particulares. Y aquí nuevamente tratando como de buscar ejemplos concretos, vuelvo otra vez a Juan Toro, porque en el trabajo El Búnker, él nos presenta desde un caso específico de un secuestro, nos presenta pues las dimensiones de un hecho tan grande, tan complejo, tan abrumador dentro de nuestra propia realidad, pero él, digamos que lo acota a un caso específico y desde la singularidad es capaz de ofrecernos múltiples perspectivas, y allí empezamos nosotros a entender que no es una cifra, que no es un número por allá distante y lejano, sino que es una persona que tiene rostro, que tiene familia, que tiene identidad, que tiene una historia, y esas historias, esas narrativas son las que empiezan a conectar. Entonces, bueno, creo que es una suma de todos esos elementos y del replanteo de la obra de arte y de nuestra experiencia de aproximación y de interactuar con ella. Por aquí Nora nos está diciendo que quedan pocos minutos, así que bueno, cierro por aquí. Bien, yo quería, me parece importante la pregunta sobre obra abierta y Kristeva. Yo diría que la obra se abre en el texto. Eso es lo que ocurre. Una obra abierta es una obra abierta en el texto, en la idea de Kristeva de que el texto es una polivalencia sin unidad posible, ¿verdad? Enredada por el movimiento mismo y incorporada a su combinatoria de rasgos. Y por lo tanto, es interesante recordar cuando Kristeva dice que el texto en sí mismo es una red desde donde cae un sagrado, que es decir, se cae de esa red un sujeto que piensa la red y que trata de darle unidad. Eso no entra ahí. Se cae también una magia, es decir, algo exterior a la red, un dominio exterior trascendente a la red, eso se cae de ella también,
y un efecto, es decir, un ersatz de placer hacia otro. La red en sí misma es, el texto como red en sí misma es una expansión infinita de todas las posibilidades. Entonces, yo diría que si en algún sitio se abre una obra, es en el texto. El texto es donde la obra se abre. Esa es un poco la pregunta que yo daría. Y aquí, para está la pregunta de María. Permíteme, Humberto, complementando a Cristeva, se abre en el texto en una visión estructurada, pero también complementando con las teorías profundas de Lacan y de Freud y todo esto, la psicología profunda, podríamos también decir, ¿no?, que nosotros soñamos el texto de la obra abierta. Nuestra vida onírica, ¿no?, también forma parte de una obra abierta que viene inducida muchas veces por la obra que hemos leído en físico o en digital. Y también se revela de manera genuina, porque ahí no está gobernando precisamente nuestra conciencia, nuestro yo, sino que está gobernando la espontaneidad. Es precisamente, pienso en Dalí, pienso en El cadáver exquisito, que una vez cité como una manera de hacer ejercicio en redes sociales como prosumidor, que es un Twitter, es el cadáver exquisito muchas veces convertido en fake news, porque uno con otro van como resemantizando, retuiteando sin saber lo que está pasando, pero se van afectando unos con otros. En la vigilia es necesario que la academia forme para ese tipo de competencia. El hecho de que exista teoría literaria, que exista el ámbito de la educomunicación, es importante para crear competencias en los prosumidores, para aprender a tener orientaciones de lectura a la hora de encontrarnos con algo inédito. Y sobre aquello de la rapidización, de la rapidez, la rapidización de los ríos, lo efímero, del contacto y todos esos elementos, eso hay que verlo desde una nueva antropología, con nuevas características. Yo no las negaría inmediatamente, yo ni siquiera las niego, porque muchas veces en nuestra vida cotidiana, y lo dice el mismo Castel, que en internet lo que se amplifica son nuestros lados luminosos y oscuros del ser humano. ¿Cuántas veces nos saludamos a una persona y salimos del paso en nuestra vida cotidiana? Así ocurre en las redes. Yo creo que el reto de las ciencias sociales es crear categorías y entender más la sociedad red y la actividad que hacen los prosumidores. Es importante hacerle un estudio profundo y extenso a los casos de actividad de los prosumidores, porque se estamos especulando con categorías que analizábamos desde el punto de vista de los medios tradicionales de comunicación unidireccionales, donde el receptor no tenía cabida y era un mero receptor que ni siquiera sabíamos si resignificaba con sus comunidades más cercanas, que son los vecinos, los amigos o los compañeros. Por eso que las ciencias sociales requieren de una revisión para poder adaptar sus categorías y hacer lectura activa, proactiva en torno a estos fenómenos que se están generando en las redes como en la narrativa transmedia. Fabuloso. Sí. Y bueno, ya para cerrar, para decir algo sobre la pregunta de la profesora María de Muro, podríamos hablar de un diálogo entre la propia experiencia del estético y las experiencias de los otros, más que un concepto de teoría. Bueno, fíjate, María, que yo creo que justamente la teoría es un diálogo de experiencias. Hoy tenemos que entender la teoría como un diálogo de experiencias, al menos es como a mí me gusta darla, y por eso la abro de esta manera, porque la teoría no sirve para nada si uno la almacena. Almacenar teoría, es llenarse de cosas inútiles. Y la teoría, en la medida en que esté abierta a un diálogo, en el caso de nosotros, a un diálogo de la experiencia estética, tendría su razón de ser. Las teorías son también para contaminarlas en las disertaciones. Sí, permíteme, Humberto, que me encanta esta expresión que tú acabas de señalar, y a la audiencia, a los que están presentes, me he referido a la obra de Humberto Eco,
sin H y la de Humberto con H, ¿no? Porque tiene una intersección muy importante, en el sentido de que en el libro de Humberto Valdivieso, este libro, ¿no? En su prólogo, él está hablando, está respondiéndole a María Dimun, le está respondiendo de esta manera. Es necesario que la teoría no sea prescriptiva, que la teoría salga de la misma experiencia, de la realidad del prosumidor. Una teoría que emerja de allí es una ciberteoría, una antropología en las redes sociales que es más genuina que la de prescribir conceptos y tratar de mineralizar esa realidad, como ocurrió en su momento con el concepto de industria cultural que explicaba el sistema de medios en el siglo XX. Entonces es necesario que la teoría se fundamente, cristalice, emerja desde la misma realidad para que el teórico social pueda sentir lo que realmente dicen los prosumidores o las audiencias y no inventar a los prosumidores y sus actividades y no inventarlas desde la teoría. Ahí sí la teoría estuviera fallando. Está fallando, mejor dicho. Eso es lo que quería complementar. Hemos tenido una jornada extraordinaria, ya se nos fue el tiempo, ojalá tuviésemos más, como dice Joana, todos estos temas y esas preguntas increíbles que nos han hecho dan como para hacer un seminario más largo, hacer varios seminarios. Ya tendremos la oportunidad de volver otra vez a conversar y pues quiero agradecerle de nuevo a Gustavo y a Joana, que han sido unos panelistas de lujo, que han preparado un material denso, fuerte, interesante y además provocador para pensar, que es la razón por la cual nosotros estamos en la academia, provocar el pensamiento. Agradecer al Centro Cultural UCAP, agradecer al Centro de Investigación de la Comunicación, al Centro de Investigación y Formación Humanística, a la Escuela de Letras, a todos los alumnos que estuvieron acá hoy. Espero que les haya sido de mucho provecho este seminario, a los artistas, intelectuales, curadores, amigos que se conectaron. Estamos muy felices de verlos ahí. Y bueno, les deseamos un maravilloso fin de semana y gracias por haber compartido con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias.